La reciente designación de María Jesús Montero como candidata del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, a la Junta de Andalucía ha generado una gran controversia y un intenso debate dentro de las filas del propio partido. Este movimiento estratégico, impulsado por Pedro Sánchez, ha desatado una serie de especulaciones, dudas y, en algunos casos, críticas tanto dentro como fuera del entorno socialista. La decisión de Sánchez de colocar a Montero en este puesto no ha pasado desapercibida y, según algunos analistas, podría tener implicaciones mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Si bien, en principio, la promoción de Montero a una región clave en el contexto electoral español podría parecer un intento legítimo de fortalecer la candidatura socialista en una comunidad autónoma históricamente difícil de conquistar, algunos sostienen que esta jugada obedece a intereses más complejos que van más allá de la mera estrategia electoral. Diversas fuentes cercanas al PSOE aseguran que la propuesta de Sánchez de colocar a Montero como candidata en Andalucía no es una mera casualidad ni responde a un interés exclusivo por mejorar las posibilidades del PSOE en esta comunidad. La realidad es que muchos observadores interpretan este movimiento como parte de una estrategia diseñada por Pedro Sánchez para alejar a María Jesús Montero del núcleo del poder en Madrid y limitar su influencia dentro del gobierno de la Moncloa. En este sentido, lo que muchos ven como una jugada puramente política podría, de hecho, representar una maniobra más compleja orientada a desactivar lo que algunos perciben como una amenaza latente a la estabilidad interna del Partido Socialista. La razón detrás de esta estrategia podría residir en la creciente relevancia de Montero dentro del gobierno y en el PSOE, algo que no ha pasado desapercibido para los miembros más cercanos a Sánchez, quienes consideran que su presencia en el gobierno central ha ido adquiriendo un carácter problemático. María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha sido una de las figuras más visibles y prominentes dentro del PSOE en los últimos años. Su perfil ha crecido de manera significativa, y no es casualidad que en algunos círculos se le haya mencionado como una de las posibles sucesoras de Pedro Sánchez al frente del partido, o incluso como una de las posibles candidatas para liderar el PSOE en Andalucía. Este creciente protagonismo ha provocado tensiones dentro del propio partido, especialmente cuando se ha considerado que Montero podría estar intentando ocupar varios roles clave dentro del PSOE, lo que ha generado malestar en algunos sectores del partido. La acumulación de responsabilidades políticas que Montero ha asumido en los últimos años, sumada a su ambición de crecer dentro del partido, ha generado preocupaciones sobre cómo su figura podría estar afectando a la cohesión interna del PSOE, creando posibles fricciones en la dirección del partido y dificultando la unidad en un momento crucial de la política española. El movimiento de Sánchez para enviar a Montero a Andalucía puede ser interpretado como una forma de desactivar esta creciente influencia, alejarla de los primeros planos de la política nacional y reducir su protagonismo dentro del gobierno central. Desde esta perspectiva, la candidatura de Montero en Andalucía podría ser vista como un intento por parte de Sánchez de evitar que Montero se convierta en una figura incómoda dentro de su equipo y en un posible competidor por el liderazgo del PSOE en el futuro. Andalucía, un terreno electoralmente complicado y con un electorado históricamente inclinado hacia la derecha, parece ser el lugar idóneo para ubicar a Montero en un contexto en el que las posibilidades de éxito electoral son inciertas. En este sentido, el traslado de Montero a este terreno político puede ser interpretado como una forma de reducir su impacto en la política nacional y, al mismo tiempo, colocarla en un contexto en el que su capacidad para desestabilizar la dirección del partido se vea limitada. Por otro lado, la designación de Montero como candidata a la Junta de Andalucía no solo tiene implicaciones estratégicas para Pedro Sánchez y su equipo, sino que también refleja la preocupación interna del PSOE por la figura de Montero y su futuro dentro del partido. A pesar de su popularidad y de su papel crucial en el gobierno, hay quienes dentro del PSOE consideran que la acumulación de cargos que Montero ha asumido no ha sido positiva para el partido. Su figura, que ha crecido de manera significativa en los últimos años, ha comenzado a generar inquietudes dentro de varios sectores del partido. La opinión de algunos miembros del PSOE es que Montero ha estado intentando abarcar más de lo que realmente puede manejar, sumando roles en distintos frentes que, lejos de beneficiar al partido, han acabado dificultando su capacidad de concentración y la eficacia de la gestión gubernamental. Estas voces críticas sostienen que el exceso de responsabilidades de Montero ha provocado un déficit de enfoque, y que la dispersión de su atención en tantas áreas diferentes ha llevado a una serie de desaciertos y dificultades dentro de la estrategia del PSOE. Una veterana socialista, por ejemplo, comenta que es un error que acumule tantos roles y responsabilidades, argumentando que, lejos de potenciar la imagen del partido, esta acumulación de funciones acaba perjudicando la cohesión interna y el funcionamiento eficaz del gobierno.
De acuerdo con esta crítica, Montero ha caído en la tentación de abarcar más de lo que su capacidad política realmente le permite, algo que ha generado tensiones y malestar en diversos sectores del PSOE. La excesiva visibilidad de Montero, su presencia constante en los medios de comunicación y su afán por consolidarse como una figura de poder dentro del PSOE ha comenzado a ser percibido como una distracción que impide al partido concentrarse en sus objetivos fundamentales. Esta hiperactividad ha sido vista, en algunos círculos, como un factor que ha obstaculizado el progreso de la formación socialista, generando un clima de incertidumbre respecto a las prioridades del partido. La decisión de Pedro Sánchez de promover a Montero para que asuma la candidatura en Andalucía, en lugar de seguir potenciando su figura en el gobierno central, tiene también una dimensión pragmática que no debe ser pasada por alto. El hecho de que Andalucía sea una región donde el Partido Popular ha gobernado durante años y donde la batalla electoral es especialmente difícil, podría interpretarse como un intento de Sánchez por reducir el riesgo que representa Montero para su propia estabilidad política dentro del PSOE. En última instancia, lo que algunos consideran una estrategia para promover a Montero en una región difícil de conquistar podría ser, en realidad, un intento por restarle protagonismo a nivel nacional, limitando su influencia dentro de la política central y desviándola hacia un terreno en el que sus posibilidades de éxito sean mucho menores. El ascenso de Montero dentro del Partido Socialista, su creciente protagonismo tanto en el gobierno como en el PSOE, ha generado, como se puede ver, una serie de reacciones tanto a favor como en contra. Mientras algunos consideran que Montero ha sido una figura clave en la estabilidad del gobierno y que su impulso hacia un liderazgo más importante dentro del partido es natural, otros creen que su ambición podría estar poniendo en peligro la cohesión interna del PSOE y dificultando la consolidación de una estrategia política coherente a nivel nacional. La jugada de Pedro Sánchez al colocar a Montero en Andalucía, por tanto, puede ser vista como una maniobra calculada para gestionar estos desafíos, buscando reducir el impacto de su figura y asegurarse de que su liderazgo no se vea amenazado por una figura que muchos consideran demasiado ambiciosa y con un potencial disruptivo dentro del partido. En el corazón de la política socialista, y particularmente dentro de la cúpula del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, han comenzado a surgir voces que sugieren que María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, debería dejar atrás sus responsabilidades en el Gobierno central y concentrarse de manera exclusiva en su candidatura para la Junta de Andalucía. Aunque la sugerencia parece lógica para muchos observadores externos, quienes ven en esta transición una oportunidad para que Montero enfoque sus esfuerzos en una región clave, la realidad política es mucho más compleja y llena de matices que no pueden ser ignorados. Montero es una de las figuras más visibles y controvertidas dentro del PSOE en este momento. Su nombre ha estado en el centro de numerosos debates debido tanto a sus decisiones como a su creciente protagonismo dentro del partido y en el propio gobierno. Sin embargo, dentro de la cúpula socialista, su nombramiento como candidata en Andalucía no ha sido recibido con el entusiasmo que podría esperarse de un movimiento de tal magnitud, sino que ha estado rodeado de cuestionamientos, dudas y, en ocasiones, críticas internas que reflejan la preocupación sobre la efectividad y la viabilidad de esta jugada política. A pesar de que el PSOE enfrenta una situación electoralmente complicada en Andalucía, donde la hegemonía del Partido Popular es un hecho casi consolidado, la designación de Montero como candidata tiene un mensaje mucho más profundo. Un intento de resistencia ante lo que parece una maquinaria electoral casi invencible encabezada por el presidente regional Juanma Moreno Bonilla. La lucha por recuperar Andalucía es un reto de enorme envergadura para el PSOE, y la elección de Montero como figura a la cabeza de esta batalla no ha sido tomada a la ligera. Sin embargo, lo que podría haber sido una jugada inteligente y estratégica, destinada a consolidar el liderazgo socialista en una de las regiones más complejas del panorama político español, ha resultado ser una fuente de controversia y de tensiones internas dentro del propio partido. Este tipo de movimientos suelen tener un alto coste político, y en el caso de Montero, su candidatura ha generado más dudas que certezas dentro del PSOE. En este sentido, algunos miembros del partido, incluidos aquellos que se consideran más cercanos a la figura de Pedro Sánchez, han empezado a cuestionar la idoneidad de Montero para asumir esta responsabilidad. La preocupación fundamental de muchos es que Montero, al ocupar tantas responsabilidades a nivel central, pueda no ser capaz de canalizar de manera efectiva sus esfuerzos hacia Andalucía, un territorio de gran complejidad política y social que requiere una atención total y absoluta. A pesar de las críticas, la jugada parece tener una intencionalidad clara por parte de Pedro Sánchez: restar poder e influencia a Montero dentro del círculo cercano a la Moncloa, especialmente después de las tensiones que han ido surgiendo entre la ministra y ciertos sectores dentro del gobierno. Muchos interpretan este movimiento como un intento por desactivarla políticamente en el centro del poder,
enviándola a una arena electoral más compleja donde su impacto será, de alguna manera, limitado. Sin embargo, esta jugada no ha estado exenta de complicaciones. Montero es vista como una figura cada vez más problemática dentro del PSOE debido a su creciente ambición y sus intenciones de escalar a posiciones de poder dentro del partido, lo que ha generado roces dentro del gobierno y dentro de las propias filas del PSOE. Su trabajo en el gobierno, en particular en su rol de ministra de Hacienda, ha suscitado una serie de tensiones internas, y muchos consideran que su acumulación de roles está afectando negativamente tanto al gobierno central como a la cohesión interna del partido. Este malestar interno se ha traducido en críticas más o menos abiertas dentro del partido, algunos de los cuales consideran que Montero ha ido demasiado lejos en su intento por abarcar más responsabilidades de las que realmente puede manejar. La percepción generalizada en muchos sectores del PSOE es que Montero ha estado excesivamente activa, que ha intentado llevar más de lo que su capacidad le permite gestionar, lo que ha generado fricciones y tensiones internas que han terminado por perjudicar tanto la imagen del gobierno como la cohesión del partido. Esta hiperactividad de Montero, como la describen algunos de sus detractores, ha sido vista como un factor de dispersión que ha obstaculizado el avance de ciertos proyectos dentro del gobierno y ha creado un clima de desconfianza hacia su liderazgo. Es por esto que dentro del PSOE se ha sugerido que Montero debería optar por un enfoque más centrado y menos disperso, renunciando temporalmente a sus actuales responsabilidades en el gobierno para concentrarse en su tarea electoral en Andalucía. A pesar de la dificultad inherente de este desafío electoral, que se enfrenta a la gran maquinaria del Partido Popular, algunos en el PSOE creen que Montero podría, al menos, ofrecer una imagen de resistencia ante la inquebrantable hegemonía del PP en la región. Sin embargo, esta jugada no ha sido bien recibida por todos. En particular, los recientes escándalos de comunicación relacionados con la tributación del salario mínimo interprofesional, SMI, han causado un grave daño a la imagen pública de Montero, lo que ha alimentado aún más las críticas hacia ella. El problema surgió cuando, en un contexto de crisis política dentro del gobierno, Montero desapareció del escenario público durante varios días, lo que desencadenó especulaciones acerca de su capacidad para gestionar crisis de gran envergadura. Durante este tiempo, el Ministerio de Hacienda publicó un anuncio inesperado que afectaba a los trabajadores con salario mínimo interprofesional, al anunciar que tendrían que tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, lo que generó un gran malestar tanto en la ciudadanía como en los propios miembros del gobierno. La medida, además de ser polémica, se manejó de manera poco clara, y la noticia fue filtrada a los medios justo antes de una rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo que contribuyó a la confusión y a la falta de coordinación interna. El hecho de que este anuncio hubiera sido comunicado de una manera tan caótica y desorganizada, junto con la ausencia pública de Montero durante días en un momento crítico, contribuyó a una sensación de desconcierto y de desconexión dentro del gobierno. A esto se sumó la reacción pública de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien expresó su enfado al asegurar que se enteró de la medida a través de los medios de comunicación, algo que puso de manifiesto las fracturas internas en el gabinete y la falta de coordinación entre los ministerios. Esta crisis de comunicación, que se convirtió rápidamente en un tema candente dentro de la opinión pública, afectó profundamente la imagen de Montero, quien ya enfrentaba desafíos previos debido a su estilo de gestión y a su falta de sintonía con ciertos sectores dentro del partido. La propuesta de que los trabajadores con salario mínimo interprofesional tributen fue vista como una medida que perjudicaba a los más vulnerables y que reflejaba un desinterés por las dificultades económicas que enfrenta una parte significativa de la población. La polémica que surgió alrededor de este tema no solo aumentó el desgaste de la imagen de Montero, sino que también generó una fuerte reacción negativa dentro de Andalucía, donde el salario mínimo es un tema de gran importancia social y económica. La falta de apoyo a la medida dentro del partido y la sensación generalizada de que Montero no había gestionado adecuadamente la situación llevaron a una mayor crítica interna y a un creciente descontento entre los votantes del PSOE. Esto ha dejado a Montero en una situación política aún más complicada, especialmente en un contexto en el que su imagen dentro del PSOE y en Andalucía está siendo cuestionada por su aparente desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos. Además de las críticas internas y externas que ha enfrentado debido a esta crisis, la candidatura de Montero en Andalucía se ve cada vez más afectada por el descontento generado, lo que pone en duda sus posibilidades de éxito en las elecciones regionales. A pesar de sus esfuerzos por consolidarse como una líder fuerte frente al Partido Popular, el desgaste de su figura política en los últimos meses ha hecho que muchos en el PSOE se pregunten si Montero es la figura adecuada para enfrentar el reto electoral en Andalucía, una región que sigue siendo un bastión clave para el partido. A medida que las dificultades políticas y de comunicación se acumulan,
Montero se ve forzada a enfrentarse a una serie de desafíos que amenazan no solo su futuro en Andalucía, sino también su posición dentro del partido a nivel nacional. Mientras María Jesús Montero lucha por consolidar su candidatura en Andalucía, la situación política en su entorno se vuelve cada vez más complicada. A medida que pasa el tiempo, la militancia socialista se muestra más crítica y escéptica, y las tensiones internas dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, aumentan. Gran parte de la militancia no ha olvidado las decisiones que el gobierno de Pedro Sánchez tomó en relación con Cataluña, especialmente en temas fiscales que generaron una gran controversia dentro del PSOE. Estas decisiones han incrementado el malestar en diversas regiones, pero particularmente en Andalucía, donde una gran parte de la población, incluidas las bases socialistas, considera que el trato dado a los independentistas catalanes ha sido demasiado favorable, lo que se percibe como un agravio hacia el resto de las comunidades autónomas que no comparten las aspiraciones separatistas de Cataluña. Esta percepción ha dejado una huella importante en la relación de Montero con ciertos sectores dentro de su propio partido, y la difícil situación política que vive la región andaluza ha complicado aún más su tarea de convencer a los votantes de la comunidad. Por si fuera poco, la candidatura de Montero en Andalucía se encuentra en una difícil encrucijada, ya que el PSOE en la región atraviesa una crisis de identidad, particularmente debido a las contradicciones entre la política centralista del gobierno de Sánchez y las necesidades regionalistas que deben abordarse a nivel autonómico. La creciente desconfianza en la dirección del PSOE a nivel nacional ha hecho que, dentro de la militancia, haya una falta de claridad sobre el tipo de políticas que deben defenderse en Andalucía, lo que ha perjudicado la imagen de Montero y ha sembrado dudas sobre su capacidad para conectar con el electorado andaluz. Andalucía, como todos saben, es una región clave para cualquier partido político, y el hecho de que Montero esté vinculada al gobierno central, que muchos en la región ven como lejano e insensible a sus problemas, ha dificultado su aceptación como candidata. Para muchos, Montero está demasiado asociada con las políticas y decisiones tomadas en Madrid, lo que le ha restado visibilidad y apoyo dentro de un electorado que exige un enfoque más regionalista, centrado en los problemas específicos de Andalucía. La cuestión catalana, que sigue siendo un tema central en la política española, se ha convertido en un punto de fricción dentro del PSOE. Las políticas implementadas por el gobierno de Pedro Sánchez para negociar con los independentistas catalanes han sido interpretadas por muchos como un giro hacia la conciliación, lo que ha desconcertado a numerosos votantes socialistas que consideran que se están poniendo en peligro los intereses de España en su conjunto. En Andalucía, una región con un fuerte sentimiento de unidad nacional y en la que la cuestión de la integridad territorial sigue siendo de gran importancia, las decisiones tomadas en Moncloa sobre Cataluña no solo han sido mal recibidas, sino que han generado un ambiente de desconfianza hacia la dirección del PSOE. Este malestar ha impactado directamente en la figura de Montero, que, al ser una de las principales figuras del Ejecutivo de Sánchez, ha quedado atrapada en una situación incómoda. Su cercanía con las políticas del gobierno central y su participación en las decisiones relacionadas con Cataluña han hecho que muchos en Andalucía no la vean como una representante genuina de sus intereses. En lugar de ser percibida como una aliada, Montero ha sido vista por muchos como un agente del centralismo, lo que ha incrementado la desconexión entre ella y la base social de la región. Esta desconexión no se ha limitado al ámbito regional, sino que también ha afectado a su relación con los votantes más moderados. Juanma Moreno Bonilla, el actual presidente de la Junta de Andalucía, ha logrado consolidar una base electoral muy sólida, especialmente entre los votantes moderados, que en las últimas elecciones le dieron su apoyo y que parece que, por el momento, seguirán apostando por él. Moreno ha conseguido posicionarse como un líder que representa la estabilidad y que mantiene un equilibrio entre los intereses de las distintas sensibilidades de la región. A lo largo de su mandato, ha sabido conectar con los votantes de centroderecha, manteniendo una imagen de pragmatismo y sensatez que lo ha llevado a consolidar su liderazgo en la región. Esto se ha convertido en una gran barrera para Montero, ya que su discurso, cada vez más polarizado y cargado de tensiones internas dentro del PSOE, no ha logrado atraer al electorado moderado, que es clave para la victoria en una comunidad autónoma como Andalucía. Para muchos, el voto moderado que Moreno consiguió en las pasadas elecciones parece estar cada vez más consolidado a su favor, y no se percibe que Montero tenga los recursos o el apoyo suficiente para revertir esta tendencia. Parece que el voto moderado que se llevó Juanma Moreno en las últimas elecciones se va a consolidar con él, comentó una dirigente socialista, admitiendo que Montero ha perdido el apoyo de los votantes de centro, un sector crucial en la región. Mientras tanto, en los pasillos de Moncloa, la sensación de que la candidatura de María Jesús Montero para la presidencia de la Junta de Andalucía está condenada al fracaso se va consolidando.
La situación interna en el PSOE se ha ido complicando, y la figura de Montero se ve cada vez más atrapada en una contradicción que parece insostenible. Por un lado, Montero sigue siendo una pieza clave dentro del gobierno central, encargada de importantes funciones dentro del Ministerio de Hacienda, lo que le otorga una gran visibilidad a nivel nacional. Pero, por otro lado, su intento de posicionarse como una opción viable para Andalucía se está convirtiendo en una tarea casi imposible. Las tensiones entre sus responsabilidades en el ámbito nacional y sus ambiciones regionales han creado una disonancia que no hace más que erosionar su figura política. En Moncloa, se tiene claro que Montero no podrá sostener simultáneamente sus compromisos con los independentistas catalanes mientras trata de seducir al electorado andaluz. La cuestión catalana ha sido un tema central en la agenda política del gobierno de Sánchez, y las negociaciones con los independentistas han sido especialmente polémicas dentro del PSOE. En Andalucía, una región que ha vivido históricamente con un fuerte sentimiento de unidad nacional, el hecho de que Montero esté asociada a la gestión de esas negociaciones ha dificultado su conexión con los votantes. Muchos andaluces no ven con buenos ojos las concesiones que el gobierno de Sánchez ha tenido que hacer a los independentistas, lo que ha provocado un distanciamiento de algunos sectores del PSOE que consideraban a Montero una figura moderada y de consenso. La falta de capacidad de Montero para desvincularse de esta imagen de negociación con los independentistas, sumada a su cercanía con el Ejecutivo Central, ha ido haciendo mella en su imagen y ha creado una barrera difícil de superar. Además, la llegada de Montero a Andalucía, lejos de ser vista como una jugada estratégica para fortalecer su figura y su relevancia dentro del PSOE, ha sido interpretada por muchos como un castigo dentro de su propio partido. Desde el momento en que Pedro Sánchez la designó para competir por la presidencia de la Junta, diversos sectores dentro del PSOE han empezado a cuestionar las verdaderas intenciones de esta decisión. Algunos la ven como una maniobra para alejarla del centro de poder en Madrid, para restarle influencia dentro del gobierno y limitar su capacidad para seguir influyendo en las decisiones políticas del Ejecutivo. En este sentido, la candidatura de Montero en Andalucía ha sido percibida por algunos como una estrategia para enviarla a una región donde su poder será mucho más limitado, lejos de la esfera política nacional donde podría seguir disputando posiciones clave dentro del gabinete. Este movimiento estratégico de Pedro Sánchez ha tenido, además, un fuerte impacto sobre el posicionamiento de Montero dentro de su propio partido. Al estar tan vinculada a las políticas del gobierno central y ser una de las principales responsables de las negociaciones con los independentistas, Montero ha perdido gran parte del respaldo que en su momento tenía entre las bases más moderadas del PSOE. Su presencia en Andalucía ha sido vista por muchos como una especie de relegación, una forma de mandarla a un espacio donde sus posibilidades de crecimiento y liderazgo están seriamente comprometidas. La falta de apoyo dentro del partido, sumada a la escasa receptividad de los votantes andaluces, ha creado un panorama muy incierto para Montero, que ahora se enfrenta a una carrera electoral extremadamente difícil. Para muchos en el PSOE, la candidatura de Montero ha pasado de ser una promesa de liderazgo a convertirse en una carga para el partido. La incertidumbre sobre su capacidad para conectar con los votantes andaluces crece a medida que se acerca la fecha de las elecciones. A pesar de los intentos de Montero por mostrarse cercana a las preocupaciones de los andaluces, su figura sigue estando fuertemente asociada a la gestión de Sánchez en Madrid, lo que le impide conquistar el electorado que tradicionalmente se ha caracterizado por un perfil más regionalista y alejado de las políticas centralistas. La falta de una estrategia clara que logre atraer a los votantes moderados, especialmente aquellos de centroderecha que tradicionalmente han apoyado al Partido Popular en la región, está pasando factura a la candidatura de Montero. Por otro lado, el creciente descontento hacia las políticas del gobierno de Sánchez, especialmente en Andalucía, está minando aún más la posición de Montero. La percepción de que el PSOE ha favorecido a los independentistas en detrimento de los intereses de otras comunidades autónomas ha generado una reacción negativa en amplios sectores del electorado andaluz. Esta percepción se ha visto alimentada por la imagen de un gobierno central que, según muchos, se ha alejado de las realidades y las necesidades de las regiones, lo que ha creado un distanciamiento cada vez más evidente entre el PSOE y los votantes andaluces. Ante esta situación, Montero se ha visto atrapada en un dilema. Por un lado, no puede abandonar su alineamiento con las políticas de Sánchez, que la han convertido en una figura clave del gobierno central, pero por otro, esa misma cercanía con la figura de Sánchez está dañando su capacidad para conquistar el electorado de Andalucía, donde las sensibilidades políticas son muy diferentes a las de otras partes de España. A medida que la fecha de las elecciones se acerca, las dudas sobre su futuro político se multiplican. Montero, que en su momento parecía tener un futuro brillante dentro del PSOE, ahora se enfrenta a un panorama cada vez más sombrío.
Las tensiones internas dentro de su propio partido, la falta de una estrategia efectiva para atraer al electorado andaluz y la creciente desconexión con las bases más moderadas del PSOE están complicando seriamente sus opciones de éxito. La pregunta que muchos se hacen es si Montero podrá superar estos obstáculos y lograr consolidarse como una figura relevante dentro de la política andaluza, o si, por el contrario, su candidatura acabará siendo una de las grandes derrotas del PSOE en la región. El panorama político para Montero parece cada vez más incierto. Si bien en sus primeros años dentro del gobierno central se la consideraba una de las figuras más prometedoras del PSOE, hoy su futuro se presenta cargado de incertidumbre. La falta de apoyo dentro de su propio partido y la negativa de los votantes andaluces a conectar con su candidatura están dejando en el aire su supervivencia política. En una región tan competitiva y volátil como Andalucía, donde las dinámicas electorales cambian rápidamente, las perspectivas de Montero parecen desmoronarse. Cada vez es más difícil imaginar un escenario en el que consiga ganar la presidencia de la Junta, y las voces dentro del PSOE que aseguran que su candidatura está destinada al fracaso crecen con fuerza. Así, lo que en su momento fue visto como un intento por reforzar su liderazgo dentro del PSOE, hoy se percibe como un desafío casi imposible. Las contradicciones políticas y las tensiones internas han convertido la candidatura de Montero en un tema controvertido, y su futuro dentro del partido y dentro de la política andaluza sigue siendo cada vez más incierto.